Yo tenía mucho dolor porque como madre descubrí que mi hijo estaba en el mundo de las drogas y para mí fue un sufrimiento muy fuerte porque pues yo trabajaba aparte de todo el día y no tenía esa atención para ellos, ¿no? Porque estaba sola y yo era la que sustentaba todo, ¿no? Tanto el alimento como el vestir, el calzar, todo, ¿no? Cuando él empezó a cambiar, yo lo veía que era muy grosero. Era un niño que a pesar de que yo le hablaba bien, con cariño y con ternura, él empezó a ofenderme. Era un niño desesperado, triste, solo, se veía mal y no dormía, tenía unas ojeras que yo le decía, ¿por qué no duermes? ¿Por qué no comes? Y siempre me decía, déjame, no me hables, no me digas nada, yo sé lo que hago. Entonces yo le decía, ¿pero por qué? ¿Por qué eres así conmigo? Yo me drogo y no quiero saber nada y déjame y yo sé lo que hago con mi cuerpo y con mi vida. Cuando yo supe que él se drogaba, pues totalmente me decepcionó. Fue una decepción que nunca me esperé de él. Al contrario, yo quise darle lo mejor y lo único que recibí de él fue una decepción, groserías, malas palabras, me tomaba el dinero, no, pues fue una vida muy destruida por lo mal que siempre lo vi y que no llegaba a casa, pues siempre me imaginé que él ya no iba a volver. Y sí, y solo esperaba el momento en que alguien me dijera, pues tu hijo ya falleció, tu hijo está tirado o tu hijo ya no vive. Yo pasé por el Templo de los Milagros, entré a la oración, me sentí en paz, me sentí tranquila y ahí descubrí que era el lugar perfecto para orar por mi hijo. Ahí vi la solución para yo poderlo ayudar. Yo entregué la vida de mi hijo en las manos de Dios, entregué mi vida, empecé a ver una transformación en la vida de él. Ella es una persona respetable, es una persona cariñosa, muy amable. Llega a casa, dejó las drogas, ahora ya es un chico dedicado a su trabajo, es un hijo que realmente siempre soñé, orgullosa de que Dios es un Dios maravilloso que ha hecho de él otro hombre diferente, un hombre lleno de paz, de alegría, de felicidad.